cuánto va a ingresar a las arcas del Estado y en qué se va a gastar ese dinero es muy importante para la economía de cualquier país y en especial para la de nuestro país. Estamos justo en el momento en el que se aprobó la ley de ingresos y se está discutiendo la ley de egresos de la Federación, y para platicar de ello invitamos al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, el senador Armenta. Esta es su billetera. Pues ya tenemos ley de ingresos aprobada primero por Cámara de Diputados, después sancionada finalmente por la Cámara de Senadores, después de una negociación fuerte, dura, y por eso nos da gusto que esté con nosotros el senador Alejandro Armenta. De veras, Alejandro, te agradecemos nuevamente que estés en esta billetera luego de semanas fuertes de negociación. Pero a ver, ¿por qué no nos platicas cómo quedó esto? Gracias, Mauricio, gracias, Oscar, por esta oportunidad de la billetera. Era muy importante que la ley de ingresos tuviera un mensaje muy claro a los ciudadanos que contribuyen. 6.1 billones de pesos. Una diferencia importante con respecto al año pasado de 5.8 billones. 6.1. Se subió 0.3. Sí, y bueno, los presupuestos, como tú sabes, Oscar, siempre tienen variaciones al final. Claro. Entre lo presupuestado y lo ejercido. Entre lo deseado y lo sucedido. Así Lo es. posible. Pero esta ley de ingresos es una ley que hace justicia tributaria, que eso es lo más importante. Los que ganan más pagan más, los que ganan menos pagan menos, pero todos tenemos que contribuir, que no existan privilegios y que el ciudadano pueda percibir y sentir que realmente sus aportaciones van a ser útiles y que no se van a quedar en las manos o en los bolsillos de los políticos o de quienes habían hecho del presupuesto su modus vivendi o su modus operandi para saquear al país. Tienes una frase que a mí me gusta mucho. La diferencia entre tener riqueza de los políticos o generar riqueza desde el gobierno, y también hay que decirlo desde el legislativo. ¿Cómo esta ley de ingresos contribuye a que generemos riqueza, y riqueza para todos, para empresarios, para ciudadanos, para inclusive el gobierno, y no ir acumulando para unos cuantos? Sí, qué bueno, Oscar. Sí, no hay que tenerle miedo a la palabra riqueza. Que luego hay quien interpreta que sí, que aquí no se quiere generar riqueza y que los empresarios para otro lado, y eso no es así, mira. No, y sobre todo en la izquierda que gobierna nuestro país, debemos nosotros de entender que en lugar de pensar en programas para combatir la pobreza, debemos de generar programas para generar riqueza y que la población salga de esa circunstancia de pobreza. Y para ello, la ley de ingresos juega un papel muy importante. Fíjense que el coordinador, el senador Ricardo Monreal, y nosotros en la Comisión de Hacienda recibimos el paquete y nos dimos a la tarea más de mes y medio para tener reuniones, acercamientos. Primero, obviamente, Cámara de Diputados, le dimos seguimiento, y cuando nos llega el paquete económico y luego la ley de ingresos, ya con este tipo de observaciones o de pretensiones que afectaban a la industria automotriz y todo. La autorización de los autos ilegales, que el común vulgo le decimos chocolates, ¿no? Así es, donde, Mauricio, lo más importante era entender que es necesario fortalecer la cadena productiva automotriz. Esto es importantísima para la economía de México e importantísima para nuestra relación con Estados Unidos. Importantísima, Oscar, también porque México ha desplazado a China como principal exportador de productos en el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Claro, importar vehículos usados para afectar la cadena productiva de autos nuevos en nuestro país, pues no nos iba a dejar prácticamente bien con nadie, solamente con los importadores. Por eso era importante entonces que los programas de regularización vehicular sigan en su proceso y seamos más eficientes. Eso Aduanas y Hacienda lo tendrá que hacer, pero era darle un mensaje muy claro a toda la cadena productiva automotriz. Pero también en el Senado de la República y el grupo parlamentario de Morena logró 10 reservas, una fue esta, pero otra fue el tema del agua, ¿verdad? Del agua, para evitar que productores en el campo, ganaderos y campesinos se vieran afectados por un incremento en el derecho de producción de agua.
Porque aquí en la Ciudad de México pues, se nos olvidan esos temas, pero nuestros Está amigos que nos están viendo subsidiadísima. desde el campo, pues, es una pesadilla. Es un costo muy alto. Miren, hay una discusión sobre el tema del agua y nosotros la entendemos de manera objetiva. Para los campesinos, para los productores, para los ganaderos, para los micro, pequeños, medianos empresarios, debemos de tener un criterio. Pero para los grandes tenedores de yacimientos hídricos tiene que haber otro criterio. Y ese Claro. tendrá que analizarse en breve. Ya lo estamos comentando ayer, hace unos días en el grupo parlamentario, el coordinador Monreal y varios presidentes de diferentes comisiones, no solo la de Hacienda. También sería bajo ese dialogamos. criterio, senador, de progresividad, el que tenga Claro. más reservas hídricas, que las pague, quienes tengan menos, que, bueno, las paguen, pero tampoco que se les abuse. Y también con sentido al tipo de uso en el aprovechamiento de las cuencas hídricas y de las reservas. Esto es muy importante analizarlo en el mediano plazo. Para el próximo año, indudablemente que la ley de ingresos debe de considerar esta clasificación, pero por ahora, Así que hay que tomar nota de este tema. de una vez, Ok. para que no se Entonces, sientan... Porque después nos llamamos a sorprendidos. Para que no Como se yo sientan- siempre digo, aquí no hay incertidumbre, hay una certidumbre diferente. Entonces hay que escuchar. Qué bueno que dices eso, Oscar, Sí. porque sí hay un segmento que tiene razón, que hay que clasificar las cosas y a un año del próximo presupuesto, de la próxima ley de ingresos, sí tenemos que definir con claridad cuáles deben de ser las aportaciones tributarias que deben de dar, quiénes están explotando las cuencas y tienen las concesiones hídricas en nuestro país, al tiempo. Al tiempo. ¿Qué otras reservas importantes? Tengo entendido que hubo pues disminución a la tasa de ISR que se le quería aplicar a las plataformas tecnológicas de servicios y de comercio electrónico, senador. Eso también es muy relevante, Muy ¿no? importante porque, miren, la industria de las plataformas digitales ha crecido en nuestro país entre un 300-400%, Oscar. Y se estiman ingresos superiores a los 150,000, 200,000 millones de pesos. Ándale. Órale, Es un tema muy va importante. creciendo. Ha habido sensibilidad de parte de ellos, dialogamos. No hubo un solo sector de la economía que no tuviera la puerta abierta o con el senador Monreal, o con la Comisión de Economía, o con la Comisión de Hacienda, o con la Comisión de Energía. Fueron atendidos, fueron escuchados, y por eso es que tomamos la decisión de que el segmento de Economía digital. digital, digamos por ingreso, se clasificara y evitamos un costo mayor para quienes realmente a nosotros nos interesa proteger, que es a los ciudadanos y a los contribuyentes, porque logramos que la tasa impositiva a las empresas que dan servicio de plataformas no sea tan fuerte y ello implique que no deben de trasladar costos. Vamos a estar muy pendientes. Ahora, en este equilibrio entre generar riqueza a través de la empresa, ¿no? Que nadie está peleado con eso, y el ciudadano, también aquí hay una alerta para todas estas empresas. O ya nos quedamos así, ya es el punto al que llegamos. No, tienes razón también, Oscar y Mauricio, porque la OSD Ajá. está definiendo a nivel global cómo va a establecer el mecanismo tributario para estas empresas que viven en el ciberespacio. Que parecía que hubo Ajá. ahí por ahí una oleada que decía que no realmente se estaba escuchando y que era una legislación que tenía que venir a Que nivel hasta global. Google, Lo que nos dicen los los indica es que directivos de sí Google. están escuchando esa parte, ¿no? No, sí estamos escuchando, se flexibilizó, se les dio tiempo, hablamos con Hacienda para que las reglas de funcionamiento que les iban a dar ellos en marzo se las entregaran en enero, para que tuvieran el tiempo suficiente de adaptar tecnológicamente el proceso de contribución del IVA y de otros instrumentos Otra de las tributarios. reservas importantes ahí fue la retención al 6% de IVA a los tercerizadores, que ¿cómo se les dice outsourcing? Bueno, son 8,5 millones de personas que trabajan o trabajamos bajo este mecanismo de subcontratación, patrones sustitutos. Ahí hubo también, creo que, oídos abiertos por parte del Senado y de la Secretaría de Hacienda como para buscar un justo medio, ¿no? Ese es el tema, Mauricio. ¿Cómo lograr en el gran proyecto económico que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador un punto de equilibrio? Porque necesitamos que se cumplan los derechos laborales, pero también la economía está demandando aspectos de trabajo
que tiene que ser muy dinámico, muy flexible. Así es. Entonces, de repente... ¿Le tenemos ahora miedo al outsourcing, senador? No, fíjate que no. Y yo soy muy O sea, abierto. ¿cómo nos plantamos frente al outsourcing? Eso es importante. Desde mi- el punto de vista empresarial, ¿eh? O sea, que también estamos ahí. Y yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo muy bien. Y en el grupo parlamentario de Morena, que es muy diverso, hay posturas en un extremo y en otro. Ok. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un punto de equilibrio para que entendamos el momento que está viviendo nuestra economía. ¿Cuál es el punto de equilibrio ideal para ustedes en ese tema? Respeto a los derechos laborales, Ok. pero flexibilidad laboral. Que en palabras de voy a contratarme bajo el esquema de outsourcing, ¿qué significa eso? Que Pues me que- van a dar seguro social. Claro que debes de tener, tienes que pagar impuestos, debes de tener seguridad laboral, pero también debes de entender Formar que un ahorro para el retiro. fondo para el eventualmente. retiro, pero también debes de entender tú como gobierno, fíjate, ahí es una autocrítica, que hay empresas que trabajan por temporadas. Exacto. Los hoteles. Un ejemplo, yo soy productor agrícola y en el campo Pues hay temporadas. un productor agrícola no puede contratar todo el año, porque hay temporadas de cosecha, hay temporadas de siembra. Entonces, O empresas que no necesariamente, que tienen economías de escala y que no siempre pueden contratar a todo el mundo, ¿no? Y Todo el no tiempo. solo, por ejemplo, el caso, sector primario, no solo el productor agrícola, el jornalero, no el jornalero, el que tiene su parcela, contrata al jornalero para sembrar o para levantar la cosecha. Sí. Pero no lo contrata todo el año. Te pongo el ejemplo básico, sí. pero ese mismo No, ejemplo... pero también en nos otros queda en muy servicios claro también a cómo veces está solo es esto. un ratito. Bueno, pero si tienes que buscar mejoras salariales, tienes que buscar Ventas derechos de laborales. Claro, los Creo que derechos son una laborales conquista de son la sociedad. sagrados. Son sagrados y nosotros, el Grupo Parlamentario de Morena, partimos de hecho. Respeto a los derechos laborales, pero también debemos de entender que vivimos en una economía de mercado y que entonces, respetando los derechos laborales, tenemos que entender esa realidad. Y la temporalidad. Híjole, yo con esto me quedo porque creo que es muy importante y muy importante para generar Claro. certidumbre, aunque sea diferente, como decíamos hace rato, sobre lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Un punto de equilibrio y oídos abiertos, puertas abiertas a escuchar los diversos puntos de vista de productores de todo tipo, prestadores de servicios de todo tipo. De verdad, senador Armenta, le agradecemos mucho y nada más nos quedamos con 4 reservas, que creo que a final de cuentas hay que seguir explorando. Y bueno, esta es su segunda Hay una muy visita. importante, permíteme decirla, Ajá. la corresponsabilidad solidaria que tiene que ver Ya lo con dijo. un tema que empresarios, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios solicitaron, no solo las ¿Por qué cúpulas no lo platicas empresariales, rápido eso? y rápidamente decirles que esto clasifica entre los directores, subdirectores, gerentes, que cuando existe un acto indebido en una empresa, no necesariamente el responsable de la empresa tiene que ser todo el corporativo. O sea, hay que clasificar. Y esto da certeza jurídica a las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, pero en esa lógica y con el hecho de que ya se aprobó la ley, la modificación a la ley contra la delincuencia organizada para detener este flagelo que representó el saqueo a través de empresas fantasmas y facturación O apócrifa. sea, un subdirector que en un momento dado pida una compra amañada, no necesariamente hace responsable al director general, que a lo mejor pues, habrá pecado de inocente, pero no es Pero se tiene que responsable. clasificar y tiene que haber certeza jurídica a la hora de hacer el señalamiento de quién comete el acto delictivo. Pues vámonos con eso de la certeza jurídica, que es importantísimo y lo dice un senador, el senador Armenta. Nada más. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos en esta billetera. Esta es tu casa y la de todos. Gracias, Oscar. Gracias, Mauricio. Gracias a la billetera. A ustedes. Gracias, senador.